claro es que estas jornadas surgen con, primero, el objetivo de poner en valor todas las figuras históricas que hemos tenido en el sureste español. 1. 2. Traer a todas las asociaciones troveras como han pasado por aquí. 3. Poner en común acuerdo el trobo que hay aquí en este territorio del sureste español, o antiguo Reino de Murcia, con los otros trobos que hay en otros territorios. Han venido los hermanos de Almería, el trobo alpujarreño, ha venido el trobo, las poetas del Genil, por supuesto hemos traído al rap, que es algo global, urbano, y también hemos traído Colombia, también vino, Cuba, Argentina. De hecho, Argentina vino el año pasado, donde la verdad es que fue precioso tener a Wilson Salibu-Sic, y este año tenía que venir Cataluña. Pero eso hablaré ahora después. También otro de los objetivos era sacar a la luz cualquier tipo de publicación que tuviera que ver con el trobo. En las primeras ediciones presentamos libros. Por ejemplo, aquí se presentó el libro de José Martínez, el taxista. ¿De acuerdo? Pero, y ahí el ideólogo también es Paco Morales, me planteé un día, ¿y por qué no reeditamos cosas que tengan que ver con el trobo? Eso es muy importante. Y bueno, mi contestación fue ir a una, todos juntos, y trabajar. En estas jornadas del trobo salió la reedición del disco Trobo, publicado por el patiñero Repuntín, Conejo y Taxista del año 81, que con todos los respetos ese disco se merecía el premio de la música. Luego también reeditamos la rondalla murciana, en la que participaba Manuel Cárceles Caballero, el patiñero, cantando el aguilando, ni más ni menos, quedaba un músico que era Carlos Valcárcel, el hermano del antiguo presidente Ramón Luis Valcárcel, que con todos los respetos también se merecía un premio de la música. Y a fuer de ser justo, quisimos sacar a colación un gran trabajo, Podrán ver ustedes aquí el formato, porque, repito, es una reedición. Este es el formato antiguo que hemos traído del disco que tienen ustedes aquí, que es Cultura del Sonido en Murcia. Es un disco realizado por Francisco José Flores Arroyuelo. Para mí, uno de los mejores trabajos que se ha hecho nunca en la etnografía musical de la región de Murcia. La región de Murcia cuenta con varios trabajos musicales, y estos son palabras mayores. Primero, año 52, Alan Lomax, del cual yo fui editor aquí en Murcia. Sé de lo que estoy hablando, de lo que tuve que trabajar para rescatar todas las grabaciones, no rescatar, sino editar y sobre todo catalogar grabaciones de los Auroros de Monteagudo, la cuadrilla de Sangonera, pero es que además tuve que pedir al centro Alan Lomax de Estados Unidos, porque no me coincidían los códigos, digo, tiene que haber más música, Alan Lomax tuvo que grabar más, y sacamos la parroquia Alhama de Murcia. Además, está en el año, 10 años después, en el año 62, don Manuel García Mato, ni más ni menos que don Manuel García Mato. Pero claro, entre eso y los discos de Manuel Luna, que se empiezan a editar en 1980 con la llamada Cátedra del Teatro Regional Murciano, de Música Popular y Teatro Regional Murciano, aparece esto, año 77. Y lo hizo ni más ni menos que Francisco Flores Arroyuelo. Esta obra que nos trae aquí consta de una maravillosa edición de lujo, entonces, año 77, publicado por la editorial La Muralla de Madrid. Contó con varias ayudas, entre ellos Luis Federico Viudes, insigne folclorista murciano, y también Enrique Semitiel, del Conservatorio de Murcia. Pero además es que es un libro que consta de un formato, por supuesto, físico, de libro, donde habla de Murcia, de la cultura socioeconómica, pero también un apartado de etnografía. Además, está repleto de diapositivas. Esto para los más jóvenes a lo mejor no sabrán lo que es, pero esto, para los que somos románticos de la fotografía, nos parece en el séptimo arte. De hecho, yo aprendí a trabajar la diapositiva porque me enseñó Flores Arroyuelo, mi profesor, mi mentor, don Francisco Flores Arroyuelo. Y fíjense lo que tenemos aquí, un casete, una casete, ¿sí o no? Esto fue una obra titánica que le llevó alrededor de año y medio, grabando por Murcia en una época en la que era muy difícil grabar y los conceptos habían cambiado.
El caso es que, bueno, lo que hicimos fue un capítulo de este libro que el profesor Flores Arroyero había tildado o titulado o intitulado Cultura del sonido en Murcia, porque lo que no podíamos era reeditar todo el libro ni las diapositivas, básicamente porque las diapositivas, en todo caso, habría que hacer un pendrive con la foto. Es decir, queríamos centrarnos en la música. ¿Y por qué? Y aquí viene el porqué. Porque una de las pistas contiene una velada de trobo, una muestra, entre ni más ni menos que en la pista número 3, la pista del Lotero y el Conejo Segundo, es decir, de José Moreno García, el Lotero, que fue 3 veces campeón en el concurso de trobo de la Unión, ¿de acuerdo? Y ni más ni menos que uno de sus grandes rivales, que fue Ángel Cegarra Olmos, el Conejo Segundo de la Unión, integrante del que sería el cuarteto de lujo, el cuarteto del trobo contemporáneo, formado por el Repuntín, Patinero, Taxista y el propio Conejo. Entonces, esa era una de las motivaciones, volver a sacar el trobo a la palestra. Esas grabaciones, que además, cuando existe una grabación, existe una historia. El problema es que, claro, como estaba la casete, una de dos, o encuentras una biblioteca que quieran reeditarlo, pero claro, es que tampoco es serio. Yo conozco sé que la Biblioteca Regional ha reeditado muchas cosas, pero claro, son formatos que funcionan solo a nivel de la red de bibliotecas. No, lo que queríamos es que fuera una publicación que hiciera honor al verdadero trabajo que hizo el profesor Flores Arroyero. Y claro, ¿qué nos regala en este disco? Nos regala un total, eran 30 pistas lo que tenía en la casete, quitamos una porque realmente era una presentación que estaba en relación con el resto del libro, ¿de acuerdo? Entonces nos ceñimos a lo que era la música. Y claro, nos encontramos aquí maravillas como, por ejemplo, flamenco, los fandangos mineros cantados por Antonio Piñana Padre, Cartagenera Grande cantada por Piñana Padre, una muestra de trobo. Nos encontramos al grupo de coros y danzas cantando las parrandas del Tío Pillo. Nos encontramos entonces el grupo de coros y danzas del Reguero. Era grupo de coros y danzas, pero luego pasó a llamarse cuadrilla. Aquí lo bueno, ahora también explicaré algunos detalles de qué grupos de coros y danzas grabó y cómo. Pero está toda la música del Reguero de Totana. Eso lo hizo gracias a su amigo Luis Federico Viude. Él tiene una gran amistad, Francisco Flores Arroyero, con Luis Federico Viude. Nos encontramos cantos de siega, nos encontramos, por cierto, nos encontramos también la música religiosa de los auroros de Habanilla y los auroros del Carmen de Rincón de Siega, pero es que además nos encontramos los toques de bocina, los cantos cuaresmales de Totana y aparte los carros bocinas y tambores de la burla del Viernes Santo murciano. Nos encontramos sonido de la caracola, nos encontramos incluso a los ciegos cantando los números. Ya saben ustedes que todos sabemos que el 15 es la niña bonita, pero claro, es que en este libreto, que bueno, parece un libreto pero es un librazo, aparece documentación acerca de todos los números de los ciegos. Hoy en día ya no se puede hacer porque incluso te pueden denunciar por ruidos en la calle. Es así, es así. Pero que me llama también la atención con la contaminación que hay de tráfico. Pero bueno, el caso es que ya no vemos a los ciegos cantando los números como antiguamente. Nos encontramos también, como he dicho, los 3 géneros musicales. El género de la malagueña, el género de la jota y el género de las seguidillas parrandas, ramificado en algunos de ellos, como por ejemplo la hierbabuena, que pertenece al género de la jota. El caso es que nos encontramos un libro, un verdadero regalo hecho sonido y hecho libreto, donde nos encontramos una realidad musical. ¿Por qué digo esto? En mis muchísimas conversaciones con mi maestro y mentor, a mí me comentaba una cosa fundamental que tienen que entender ustedes. En el año 77, y eso lo he hablado también con Juan, el concepto de cuadrilla todavía no estaba tan masificado como hoy en día. Hoy en día el mundo de las cuadrillas es una realidad social, religiosa, musical, ritual. Pero entonces estaban en una delgada línea roja. ¿Qué es lo que existían fundamentalmente? Eran grupos de coros y danzas. Y normalmente a los grupos de cuadrillas que llamamos hoy, la palabra que se empleaba era rondalla. Eran rondallas. Es decir, en la Huerta de Murcia lo que había eran rondallas que tocaban malagueñas, jotas y sobre todo mucho agarrado, mucho pasobre y la Pascua, el aguilando. Claro, tuvo que llegar ni más ni menos que
Claro, este es un trabajo que conecta el mundo de Alan Lomax, el mundo de García Matos, con el mundo que nos va a presentar Manuel Luna Samperio, que es el gran experimentador, es la persona que se atrevió a darle entidad a la música campesina. Pero claro, nos encontramos con el hilo conductor, que es el trabajo de Flores Arroyuelo. Y claro, nos damos cuenta que habían dos tipos de coros y danzas. Estaban los grupos de coros y danzas que tocaban como cuadrillas, por ejemplo la del Reguero, que no ha cambiado, y grupos de coros y danzas que habían cambiado su forma de tocar porque tenían que ir a los concursos que se hacían en el Romea. Claro, ¿qué es lo que hacían? Filtrar la música tradicional, aderezarla, descafeinarla. ¿Verdad que sí, Juan? Era así. Porque había que ganar. Porque si te traía el premio a Totana o a Lorca, eso me lo han dicho infinidad de gente mayor que ha participado. No, sí, yo estaba en las cuadrillas cuando era pequeño con mi padre, luego se perdió la cuadrilla, luego nos metimos todos los jóvenes en el coro y danza que había del pueblo, con sección femenina y tal y cual, y entonces nos dijeron, no, las mudanzas no son así, hazlas asado, porque tenemos que ganar el Romeo. Claro, ya haces una... Estás llevando... Es como Regreso al Futuro, ¿han visto la película, no? Crean una línea alternativa que no es la real. Pero había cuadrillas grupos de coros y danzas que sí se mantenían tal cual. No habían cambiado un ápice. Y era la del Reguero de Totana y la rondalla de Patiño, que son las que se recogen aquí. Luego nos encontramos otras que, bueno, con mucho respeto, eso sí, con mucho respeto, lo que ponemos en el libreto es que funcionan según también un carácter filosófico. El demostrar un tipo de folclore que iba a ser utilizado en un escenario en determinados concursos folclóricos, como aparece, por ejemplo, el grupo de coros y danzas de Jumilla, de Yecla, el de Mula, etc., o el de Lorca. Haciendo esta retrospectiva, tengo que decir que, y lo digo, pero no lo digo con ningún ápice de vanagloria, ni mucho menos, ni para poner de manifiesto lo mucho que trabaja con esta obra inmensa, porque había que dotarla de más información. De hecho, Flores Arroyuelo me decía, Emilio, es que en el año 77 yo hice lo que pude porque no había las herramientas las herramientas que hay hoy en día no había entonces. Claro, es que no había herramientas. Directamente tú ibas a cualquier señor que te había dicho que había un grupo de coros y danzas y lo grababas. O había un señor, como le pasó a Juan, que Juan se enteró que lo grabaron, que muchas veces mucha gente iba con un magnetofón y te grababa y claro, no eran conscientes. O que, por ejemplo, había gente a los que les decían, ¿me puede usted cantar esa jota que me han dicho que cantan? No. Claro, porque también había miedo. Había mucho miedo. Sí, señor. Había represalia y había miedo y también había timidez. Porque esto de la timidez, porque mucha gente del campo, cuando veían un señor de la ciudad, decían, sí, hombre, van a venir los señoritos ahora a grabarme a mí, no sé cuánto. Todo eso me lo contó Paco Flores. Es más, hay una grabación preciosa de Cieza, y usted puede contrastar lo que hay en el grupo Salcillo de Cieza y lo que hay aquí. El grupo Salcillo lo tiene editado y verán que es totalmente distinto. Bueno, Paco Flores me dijo, Emilio, tuvimos que suplicarle, tuvimos que rogarle que por favor cogiera la guitarra para poder tocar una jota y unas manchegas, que por supuesto es maravilloso, tiene una frescura, huele a baile de domingo con una guitarra, que es como eran los bailes, que no había más. Era una guitarrita y a bailar parranda, a bailar manchegas, no había más. Esa era la realidad. Entonces, claro, nos encontramos con una miscelánea ritual, religiosa, social, pero sobre todo un abanico etnomusical muy importante. Dicho todo esto, vuelvo otra vez. Durante un año y medio, un año más o menos, algo menos de un año y medio, mi labor fue mirar cada una de las pistas y sobre todo dotarle de la información que mi profesor me decía que le hacía falta. Yo no he tenido más que coger teléfonos de amigos y pedir ayuda. Sí, he pedido ayuda a mucha gente. De hecho, al final, mis agradecimientos, están los agradecimientos del año 77 que dio el profesor Flores Arroyuelo, pero en el año 2025 mi agradecimiento va para Juan Cánovas Mulero, historiador y cronista oficial de Totana, porque claro, él me posibilitó llegar a la cocina de Totana. También a José López Espín, Pepe de Mula, porque me dio esa información que yo necesitaba saber sobre coros y danzas de Mula, que hay dos, uno de ellos, la alegría muleña. También Nicolás Galiano Mondeja, que vino ayer al homenaje, a trobar. Él fue el que me posibilitó también el acceso a la música del coros y danzas de Lorca.
Alberto Castillo, que todos conocemos, que fue presidente de la Asamblea Regional de Murcia y durante muchos años locutor de la SER. Fue el que me puso en contacto con el siguiente, que es Antonio Barceló. Antonio Barceló es el máximo conocedor de los carros bocinas y de la burla del Viernes Santo murciano. Bueno, del Viernes Santo no, de la Semana Santa murciana. También Juan López Cotes, que lo tengo aquí. Con él tuve 2 conversaciones, pero conversaciones de 1 hora de móvil. Pero vamos a ver, Juan, vamos a situarnos. Claro, yo necesitaba la precisión de cómo, el cuándo y el dónde y el por qué. También José Antonio Muñoz, José Antonio del Reguero, que hace años estuvo también en esta mesa, le dije, José Antonio, ¿tú conoces a una mujer que se llama fulanica de tal? Se queda así. Dice, claro, era mi suegra. Ya está, ya habíamos llegado. Ya necesitaba yo la información que necesitaba recoger de esa mujer para poner nombre y apellidos completos, el mote y sobre todo la importancia de esa mujer en el entorno del Reguero Alto de Totana. También con Manuel de San Pedro también tuve una conversación porque necesitaba que también me hablara un poco de lo que fue esa transición para llegar a la revolución social, cultural, de la consolidación de ese laboratorio tan importante que digo gestar con el mundo de las cuadrillas. También con Antonio Castaño, que es el hermano mayor, de los Ahorros del Carmen del Rincón de Seca, porque también había que precisar el estilo que hacían ellos de pasión a la hora de transmitir esa salve que está recogida aquí. Y por supuesto, mi dedicatoria, por supuesto, a Paco Morales por confiar en mí y a la familia de Paco Flores por también confiar en mí y delegar un poquito este trabajo para que saliera a la luz. ¿Y todo por qué? Pues muy sencillo. Con independencia de todo lo que recojan ustedes, que lo van a disfrutar, Flores Arriuelo ha sido, es y será la persona más importante en el mundo de la etnografía histórica en Murcia. Hay varias ramas de etnografía que se han desarrollado en Murcia. Está la antropología, la etnomusicología, que además hay gente joven y no tan joven que ha desarrollado. Nos encontramos también con incluso la etnografía relacionada con documentos judiciales. Es decir, hay gente que ha desarrollado mucho sobre ese tema. Pero la primera persona que creyó en ese mundo, además no es que lo diga yo, me lo decía hasta don Antonino González Blanco, dice, no, es que Paco Flores, ante viento y marea, consiguió instaurar la asignatura de etnografía en la Universidad de Murcia. De hecho, yo la estudié, acabé especializándome en eso, literatura románica y etnografía, que la impartía él. Y de hecho, luego ya llegué a impartirla yo en la universidad también, ya como profesor. El caso es que no fue difícil. Es curioso porque los franceses nos llevan mucha ventaja en esto y ustedes dirán, ¿por qué? Muy sencillo. Los franceses, para ser medievalistas, primero, la gran mayoría son conocedores del folclore. Algo que no sé por qué ha tardado mucho en cuajar o en calar en la Universidad Murciana. Es decir, tú no puedes ser un medievalista si desconoces lo que son los juegos de cuadra, los antiguos juegos que se hacían en los bailes, que se rompían y al final se ponía a hacer teatro. Es el jeu. No estoy diciendo que sea medieval, lo que estoy diciendo es que tiene los mismos componentes de espontaneidad teatral que tenía un juego medieval, con todos los matices. Estoy siendo bastante laxo en este tema, pero sí que los tiene. Ellos tenían muy claro que tenían que saber de folclore para poder llegar al conocimiento literario de la ciencia literaria que suponía entender el medievo. Y luego hubo otro profesor que me marcó mucho, no es que me marcara, sino que dijo algo que para mí fue muy importante y que me venía diciendo mi profesor Flores Arroyero, que fue el profesor Florí Durán, Francisco Florí Durán en la Universidad de Murcia. Dijo, si queréis ser buenos filólogos tenéis que tener un conocimiento de la mitología, del folclore y de la Biblia. A partir de ahí seréis buenos filólogos. Si no se entiende este triángulo, difícilmente se puede llegar a la comprensión de muchos de los textos. Y claro, Flores Arroyero era un humanista y fue su inquietud, su no ceñirse solo a su tesis doctoral, que es el mayor especialista también de Pío Baroja que ha habido en España, pues con dos investigadores más vascos, es decir, don Pío Baroja no ha sido tampoco muy estudiado, pero uno de ellos era Flores Arroyero. Pero claro, su mundo también, como dejé escrito en un artículo, su mundo vagó, además, se afianzó como tal vez uno de los mejores críticos de arte, y por otro lado la etnografía, y lo combinaba todo absolutamente. Flores Arroyero fue un humanista en potencia, y la verdad es que ya, y no quiero emocionarme, estoy siendo fuerte,
Y este trabajo no solo... Este trabajo no ha sido solo un proyecto a 6 manos, como digo yo, entre Alicia, Paco y yo, ¿no? La Asociación Murcia Folk. No solo he querido llevar esa línea de trabajo para preservar una grabación más para el patrimonio murciano, es que también el hecho de volver a reencontrarme con Flores Arroyero ha sido... Es como cuando paseaba con él por Platería. A él le gustaba pasearse y cuando te dabas cuenta se había quedado parado y tenías que mirar para atrás. Era una costumbre que tenía él, pero claro, porque cada 6 palabras había una reflexión y había que pararse a escucharlo. Es muy interesante, aparte de las muchísimas enseñanzas que me dejó en el tintero Huatamí, que era el nombre que él recibía en chino, porque él hizo varios libros sobre aforismos del mundo oriental, que eso también es algo que era un guiño que él tenía con Ramón Calla. Eso, quien lo sabe, sabe por dónde van los tiros. Y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho reencontrarme con mi maestro, pasear con él, pasear sobre todo por la Murcia del año 77, que bueno, todo empezaría en el año 76 más o menos, por una Murcia todavía muy campesina, una Murcia, bueno, un territorio de provincias bastante alejado del supuesto avance de la época, una Murcia que todavía conservaba eso que decía Paco Flores, que era el árbol caído, es decir, una cultura campesina que estaba desapareciendo, pero que era necesario recogerla. Fue un visionario, así de claro. Además, ¿por qué digo lo de visionario? Porque en este libro, aquí no lo hemos puesto, pero aquí sí. A ver, aquí también lo he puesto, pero de otra forma. En este libro, precisamente lo que decía Flores Arroyero es que criticaba, pero además con mucha educación, criticaba precisamente el hecho de que mucha gente cogía el folclore para aderezarlo y dice, es que estamos más ante cantantes de ópera y de zarzuela que del folclore de verdad. ¿De acuerdo? Y claro, su interés fue siempre recoger la palabra del pueblo. Aquí no lo hemos recogido directamente de él, sino como una muestra de la tesis doctoral de Juan Francisco Murcia Galián, donde cita precisamente a Flores Arroyero, con lo cual hemos tomado la palabra doblemente, a través de un gran investigador, etnomusicólogo, y a través del propio Flores Arroyero. Y la verdad es que ha sido un paseo muy bonito. ¿Y todo para qué? Primero, porque creo que era de justicia rescatar esa parte del libro. La parte de las diapositivas no sé si podrán rescatar alguna vez. El resto del libro no sé si podrán... A ver si se moja, no sé, lo mismo se moja el Ayuntamiento de Murcia con el 1200 años, no sé. Los 1300. No lo sé, ahí lo dejo. Yo tengo que dejarlo caer, porque al fin y al cabo los de la cultura vamos intentando dejar estas migajas para que surjan verdaderos libros, ¿no? Pero sí que está claro que la intención a través de este CD de alguna forma afianza y rememora lo que él quiso trabajar. Este libro formó parte de una colección nacional que se llamaba Vida y Cultura Españolas, en este caso Murcia, pero había también de Castilla-La Mancha, de la Comunidad Valenciana, de Madrid, etcétera, etcétera. ¿Saben ustedes lo que más lamentaba Flores Arroyero? Me lo dijo un día, pero además dolido. Dice, lo que más lamento fueron las 200 horas que grabamos, 200 horas. Aquí hay Paco, media hora puede ser, sí, aproximadamente, ¿verdad? Correcto. 200 horas de grabación, que claro, como el derecho era de la editorial La Muralla, se lo llevó todo, la editorial cayó en quiebra y se perdieron los materiales. Y vuelvo otra vez al concepto de el árbol caído. Es que si se va la palabra nos quedamos sin la memoria. Si se va la palabra no tenemos memoria. Y por eso creo que esto es un soporte más en esa trayectoria de Alan Lomax, de Manuel García Matos, y de lo que luego vendrá con Manuel Luna. Pues esto viene a coger ese anclaje para hacer una línea importantísima de grabaciones.